Hola mi gente bella, ¿cómo están? Hoy les vamos a enseñar a hacer esta famosísima, tradicional y apetecida natilla colombiana. Aquí tenemos los ingredientes, es muy fácil de preparar, entonces vamos a empezar. 200 gramos de maicena, 2 litros de leche, 280 gramos de panela, canela y clavos al gusto y un pedacito de mantequilla. Tenemos aquí nuestra olla lista, ponemos la panela y le ponemos 1,5 litros de leche solamente. Apartamos el otro medio litro porque recuerde que son 2 litros, pero ponemos allá 1,5 litros y aquí dejamos medio litro para disolver la fécula de maíz o la maicena. La disolvemos muy bien mientras que la otra leche y la panela están en el fuego alto porque necesitamos que la panela se disuelva totalmente. Aquí agregamos la canela y los clavos, traten de que sea la canela más grande. Yo en este momento tenía canela muy pequeñita, pero de esta forma va a ser mucho más difícil de sacarla después. Si ustedes le ponen la canela bien grande, pues después la van a sacar muy fácil de la natilla antes de vaciarla en los moldes. Bueno, entonces aquí empezamos a batir, ya se está poniendo cafecita la leche, quiere decir que ya la panela se disolvió y es el momento de agregar la fécula de maíz que ya disolvimos en el otro medio litro de leche. Y a partir de este momento no debemos dejar de batir, siempre batiendo y batiendo sin interrupción, porque si ustedes dejan de batir se le empiezan a formar grumos o se le empieza a pegar en el fondo de la olla. Si deja uno de batir un momentico, es rápido que empieza a pegarse o a formarse grumos. Entonces aquí batimos y batimos durante 40 minutos esta cantidad de natilla que estamos preparando. Uno prepara 2 litros de leche, pero ustedes se van a dar cuenta que ella empieza a bajar el nivel, o sea, queda más poquito. Aquí ya empieza a hervir, es necesario que la olla sea lo suficientemente grande para que ustedes puedan batir muy bien. Y aquí yo poco a poco con un tenedor iba sacando los pedacitos de canela que iba viendo. Ya va a ser hora de empezarla a bajar, entonces ya le aplico la mantequilla para darle suavidad y brillo a la natilla y estamos haciendo la prueba para ver si ya estamos en el punto. Entonces sacan un poquito en un plato, lo dejan enfriar bien, que quede bien frito y ustedes con los dedos lo empiezan a desprender del plato. Si esta todavía se pega a los dedos y quedan los dedos así untados, entonces todavía no está de bajar, todavía le falta otro poquitico. Y la otra prueba es que ustedes con la cuchara pasan la cuchara hacia el fondo de la olla y si ustedes logran ver en el fondo un poquito el fondo de la olla, el color del fondo de la olla, si ustedes logran verlo antes de que se cierre la natilla, la mezcla, entonces ya está el punto. Entonces aquí volvimos a sacar otra pruebita. Mira, aquí ya se ve el fondo de la olla. Entonces ya estamos en el punto. Mira, aquí ya sacamos la pruebita, la dejamos enfriar y miren cómo desprende fácil del plato. Y en ese momento ya tenemos que tener los moldes listos, que sean moldes de vidrio preferiblemente, que no sean moldes de esos de postre, de postre desechables que usan para vender postres. No, porque eso se va a derretir en menos de nada. Entonces es mejor así en vidrio, las tacitas listas, sus moldes preferidos, para darle una muy buena presentación. Vea el color que tomó, este color se lo da la panela. Si ustedes ponen panela más oscura, ella les va a quedar más oscurita. Aquí ya está fría, ya la dejamos enfriar aproximadamente 1 hora y miren lo fácil que es desprenderla de los moldes de vidrio. Vamos a ponerla acá, falta desprender un poquito más y vean lo linda que va a quedar. Vean lo suave que se ve. La textura que tiene esta natilla es la apropiada porque esa natilla se debe dejar partir muy bien con un cuchillo. Ella debe quedar muy bien de partir, no debe quedar tan blandita o tan chicluda. Vean esta belleza, miren cómo quedó de linda esta natilla. Ahí se le ven todavía unos pedacitos de canela, pero no hay problema. Si ustedes hubiesen querido echarle uvas pasas, la deben poner cuando ponen la mantequilla, o coco. También la comen en algunos lugares con coco. Miren cómo parte de bien, miren la textura.
Vean qué delicia. Háganla de esta manera. Aquí mi mami la está probando y les cuento que quedó sumamente deliciosa. La textura muy suave, muy rica. Háganla de esta manera como se las enseñamos. Vuelvan a nuestro canal y coméntenos cómo les fue con la receta. Esperamos que les guste. Darle like a este video y por favor suscríbanse a nuestro canal, que esto sería un apoyo muy grande para nosotros. Nos vemos en un próximo y delicioso tutorial.